Hace 2 millones de años, el rey demonio mató a los dioses y destruyó los rollos sagrados. Poco después, hizo que un héroe lo matara, lo que separó los 4 reinos del universo entre sí. Tras su reencarnación, se presentó ante sus padres como Anos y creció en una semana hasta convertirse en un hombre adulto. Pero su existencia fue borrada de la historia, y todo el mundo a su alrededor resultó ser una ilusión. El día de los exámenes de ingreso, una chica llamada Misha se topó en el camino a la arena con otro estudiante. En el proceso, dejó caer su carta de admisión. Un joven la recogió y al hacerlo, se enteró de su nombre. Misha le dio las gracias y tomaron caminos separados. Luego, otro estudiante se burló del joven y de manera condescendiente lo llamó un salvador de vírgenes. Sin embargo, el joven lo ignoró. El estudiante llamado Zape lo desafió entonces y utilizó llamas mágicas, pero con una simple expresión. Anos apagó las llamas y paralizó a Zape con un bloqueo mental. En el edificio de exámenes, comenzó la primera fase de la prueba con un duelo entre los candidatos. Cuando fue el turno de Anos, se encontró nuevamente con Zape, su anterior oponente. Este se equipó con una armadura antidemonios y una de las 7 espadas legendarias para potenciar sus fuerzas. Al inicio del duelo, Zape atacó, pero Anos bloqueó su ataque sin esfuerzo con un solo suspiro. Anos prometió no moverse por el resto del combate, para demostrarle a Zape lo débil que era en realidad. Zape consideró esto como una provocación, pero de repente, sus órganos internos fueron destruidos. Anos reveló que las vibraciones de su latido cardíaco habían causado ese efecto. A pesar de sus graves heridas, Zape continuó insultando a Anos. Entonces, Anos lo derribó y lo mató con un movimiento de dedo. Sin embargo, Anos decidió revivir a Zape para darle la oportunidad de rendirse, pero incluso después de su regreso, Zape se negó a rendirse. Anos lo mató de nuevo y lo revivió otra vez. Cuando Zape afirmó pertenecer a una línea de sangre real, Anos comenzó a matarlo y revivirlo en rápida sucesión. Le ofreció hacer esto durante 1000 años. Solo cuando Anos levantó el dedo por vez siguiente, Zape reconoció su derrota y se inclinó. Para la tercera fase de la prueba, se requería una evaluación de conocimientos. La primera pregunta giraba en torno a la identidad del fundador, del rey demonio original. Anos respondió sin dudar que él mismo era ese fundador. Cuando terminaron las pruebas, Misha lo esperaba frente al edificio. Anos la invitó a pasar la noche en su habitación, tomó su mano y activó una poderosa magia de teletransportación, un hechizo perdido y prohibido desde hace mucho tiempo. Durante la cena, la madre de Anos expresó su preocupación y le preguntó a Misha qué era lo que más valoraba de su hijo. Misha respondió vacilante que amaba su gran corazón. Satisfecha, la madre de Anos comentó que su hijo había encontrado una compañera maravillosa y comenzó a hornear una tarta de bodas para ambos. En el camino de regreso a casa, Misha confió a Anos que no había visto a sus padres desde su nacimiento. El hombre de antes ni siquiera era su verdadero padre. De repente, apareció una barrera mágica y formó un coliseo a su alrededor. De las sombras surgió un hombre que se presentó como el señor demonio Yeg Indu. Declaró ser el hermano de Zape. Con una mirada despectiva hacia Zape, Indu dijo que su familia no tenía lugar para los débiles. Luego mató a Zape con un poderoso ataque de rayos y declaró a Anos que él sería el siguiente en morir, porque había insultado a la línea de sangre real. Anos respondió tranquilamente que las líneas de sangre no tenían significado para él. Cuando los atacantes activaron sus sellos mágicos, él rompió las leyes de la magia y destruyó todos los círculos mágicos. Las explosiones hicieron pedazos el campo de batalla. Cuando el polvo se asentó, Indu activó su habilidad definitiva, un hechizo de magia original prohibido, que solo se transmite en la familia real. Un rayo de luz roja se disparó hacia el cielo, pero cuando la magia se desvaneció, Anos permanecía ileso. Explicó que la magia original solo le prestaba la fuerza del rey demonio y, por lo tanto, no podía dañar la esencia original en sí. A pesar de esta escalada, Anos le dio a Indu una última oportunidad. Revivió a Zape como zombie, pero sin su alma, y con ello anuló toda la magia del noble. Mientras el zombie se acercaba lentamente, Anos aconsejó a Indu que recordara el tiempo que había pasado con su hermano y honrara los lazos familiares, incluso en los momentos más difíciles. Cuando Indu se negó, Anos lo obligó a pronunciar el nombre de su hermano. En ese momento, los recuerdos despertaron en él y desencadenaron una enorme explosión mágica. Anos observó lo sucedido con calma
y finalmente notó lo débiles que se habían vuelto los lazos familiares en su mundo. Mientras todo el Coliseo se derrumbaba, Anos invocó una barrera de protección para resguardar a Misha, así como a los dos cadáveres, antes de que el campo quedara completamente destruido. Cuando el polvo se asentó, Misha lo miró y Anos decidió revelar la verdad. Explicó que él era el verdadero rey demonio de la tiranía. En la era mítica, apareció un héroe para desafiarlo, pero Anos había comprendido que matar demonios no traería paz. En cambio, propuso al héroe sacrificar su propia vida y toda su energía mágica para crear una barrera entre las 4 dimensiones y así acabar con la guerra. Explicó que estaba cansado de la lucha interminable. El héroe confió en él y le agradeció por su decisión. Luego, Anos inició el ritual. El héroe le clavó la espada en el corazón, mientras Anos deseaba que en una vida futura pudieran llegar a ser amigos. En ese momento, la explosiva energía mágica creó la barrera entre los reinos. Poco después, Anos reencarnó en su nueva existencia con sus padres. En el primer día de clases, Misha informó a Anos que él era el único que había suspendido la prueba de conocimientos. Sorprendido, examinó los recuerdos de todos los presentes y descubrió que el nombre del rey demonio había sido efectivamente cambiado de Anos Boldigoad a Abos Dilevia. Más tarde, en clase, la profesora explicó los fundamentos de los sellos mágicos. Anos notó que su explicación era incorrecta. Cuando se levantó para corregirla, ella le amenazó con expulsarlo si desperdiciaba su tiempo. Anos ignoró la advertencia, realizó un pequeño ajuste en la corriente mágica y duplicó así el efecto del sello. Luego regresó tranquilamente a su asiento, mientras toda la clase reaccionaba con asombro. Poco después, la profesora anunció un duelo en grupo para las próximas semanas. Los estudiantes podían postularse voluntariamente como líderes de grupo. Primero, se presentó una chica rubia y dijo su nombre, Sasha. Misha le explicó a Anos que Sasha era su hermana, quien, a diferencia de ella, había tenido el privilegio de vivir con sus padres. Después de oír esto, Anos también se ofreció como líder de grupo y declaró que él era el verdadero rey demonio de la tiranía. Poco después, todos los estudiantes decidieron unirse al equipo de Sasha. Luego, Sasha se acercó a Anos y le explicó que, incluso si él consiguiera un miembro para su equipo, ella no era más que una muñeca sin valor y sin alma propia, controlada únicamente por magia. Ante esto, Anos la calificó de alguien que no entendía nada de la corriente mágica. Sasha reaccionó con ira y juró vengarse por sus palabras. Activó su ojo de destrucción mágica, pero no tuvo ningún efecto sobre Anos. Entonces, Anos utilizó su propio ojo de destrucción y le advirtió que conociera sus límites. Después de clase, Sasha se acercó nuevamente a Anos y planteó una condición para su inminente duelo. Si Anos ganaba, se uniría a su equipo, pero si perdía, tendría que ser su sirviente de por vida y cumplir todas sus órdenes. Dado que Anos estaba seguro de que ganaría, aceptó la condición. Una semana después, Anos y Sasha se encontraron en el bosque para llevar a cabo su duelo. Sellaron un pacto Z para formalizar las condiciones de su combate. Tan pronto se cerró el acuerdo, comenzó la prueba. El equipo de Sasha erigió una barrera para protegerse, mientras Misha se preguntaba cuál sería su plan. Anos le explicó que no quería esconderse. Para distraerlos, Misha utilizó su hechizo para crear 3 castillos. En su propio castillo, Sasha preparaba a su grupo para un ataque, pero cuando vieron cómo Anos se acercaba a su barrera, se sorprendieron. Anos les explicó que su hechizo de cifrado era fácil de descifrar. Luego, levantó todo el castillo con una sola mano y lo lanzó al cielo, para luego atraparlo de nuevo y arrojarlo lejos. El castillo se estrelló y algunos de los estudiantes resultaron heridos. A pesar de este revés, Sasha planeó un nuevo ataque. Propuso utilizar el poderoso hechizo Geo-Gra, que era lo suficientemente fuerte como para derrotar a cualquier monstruo. Su equipo convocó un arma combinada y lanzó el hechizo. Anos reaccionó con calma y les dijo que se habían ganado una recompensa por su esfuerzo. Lanzó una pequeña llama que rompió el hechizo Geo-Gra y se dirigió directamente hacia el castillo de Sasha. En pánico, el equipo de Sasha levantó varios escudos para detener la llama, pero la llama rompió todas las barreras protectoras y alcanzó el castillo, que se incendió por completo. En ese momento, Anos apareció frente a Sasha. Confundida, se preguntó cómo había podido crear un ataque de fuerza similar por sí solo. Anos explicó que no se trataba del hechizo Shio-Gra, sino de un hechizo aún más poderoso.
Sin embargo, eso le importaba poco. En cambio, recordó a Sasha el acuerdo. Ahora debía ser su sirviente y obedecer sus órdenes. Inicialmente, Sasha intentó excusarse, afirmando que prefería abrazar el suelo. Cuando Misha trató de ayudarla, Sasha la despreció fríamente, a pesar de su repulsión interna. Finalmente, aceptó las condiciones. Cuando Sasha preguntó por qué Anos quería tenerla en su equipo, él respondió que sus ojos eran hermosos, irradiaban una de las formas más elegantes de energía mágica que había visto jamás. Más tarde ese día, Anos invitó a las hermanas a cenar. Su madre estaba encantada de que trajera a casa a una segunda mujer, y su padre estaba orgulloso de él, pues a sus ojos era un verdadero hombre de hombres. Aquella noche, al llegar a casa, Sasha quiso hablar a solas con Anos. Le agradeció por ayudarla a reconstruir una verdadera relación fraternal con Misha. Luego le preguntó qué haría si su destino fuera controlado por otra persona. Anos respondió que eliminaría a cualquiera que intentara interponerse en su camino. Anos desapareció antes de que la conversación continuara. Al día siguiente en la escuela, Misha le contó a Anos que el cumpleaños de Sasha era al día siguiente. Ella se preguntaba qué regalo le podrían hacer. Poco después, Sasha se acercó a ellos e informó a Anos que sus antiguos compañeros de equipo querían unirse a su equipo. Sin embargo, Anos se negó y declaró que no le interesaba incorporar a su equipo. Mientras tanto, la profesora comenzó a explicar que el rey demonio de la tiranía resucitaría pronto. Para prepararse para este evento, uno de los 7 demonios emperadores más antiguos les presentaría una magia especial. En ese momento, Ibis Necron entró en el aula. Anos lo llamó directamente por su nombre y le preguntó si aún recordaba a su señor. La profesora quiso echar a Anos de inmediato. Logramos Ibis le permitió quedarse y preguntó con curiosidad de dónde se conocían. Anos notó que los recuerdos de Ibis habían sido manipulados. Intentó hacerle recobrar la cordura, buscando entre sus recuerdos de hace 2000 años, pero finalmente se rindió y le ordenó que comenzara la lección. Después de la lección, Anos le explicó a Ibis que había revisado sus recuerdos. Allí se dio cuenta de que Ibis creía realmente que el rey demonio se llamaba Avos Dilevia. Anos sospechaba que, después de su muerte, alguien había reescrito la historia y cambiado los recuerdos de todos para robarle su identidad y su fama. No obstante, Ibis expresó la sensación de que Anos le resultaba familiar. Sin embargo, decidió esperar hasta estar seguro de que Anos era realmente el verdadero rey demonio. Luego, desapareció. Poco después, Anos se encontró con Misha y notó que todavía sostenía la misma carta que el día del examen de ingreso. Misha explicó que la carta provenía de su tutor. En ese momento, vieron a Sasha con sus antiguos compañeros de equipo, que intentaban recuperarla. Cuando eso fracasó, le preguntaron a Sasha por qué se juntaba ahora con 2 marginados de la escuela. Enfurecida, Sasha hizo brillar sus ojos demoníacos, haciendo que el suelo se abriera, y les ordenó que se fueran. Al día siguiente, la maestra informó a la clase sobre la prueba del calabozo. Cada grupo debía recolectar artefactos mágicos, y el líder podía reclamar el más valioso para su equipo. Cuando comenzó la prueba, todos los estudiantes se lanzaron al calabozo. Sin embargo, Anos se quedó atrás y le explicó a Sasha que él iría directamente a buscar el legendario cetro, que se suponía se encontraba en el nivel más bajo del calabozo. Incluso los maestros consideraban que el cetro era mera leyenda, pero Anos estaba seguro de encontrarlo. Después de todo, se trataba de su propio castillo. Mientras descendían, Anos le explicó a Misha que encontrarían un magnífico regalo de cumpleaños para Sasha en la cámara del tesoro. Al enterarse de que Misha también cumplía años ese mismo día, se dio cuenta de que en realidad eran gemelos. Se toparon con lo que parecía ser un callejón sin salida, pero Anos reveló un pasaje secreto al romper la pared. En la siguiente sala, él explicó que esta área servía anteriormente como zona de activación para círculos mágicos naturales, pero ahora todo lucía cambiado. Y Anos se preguntó quién había trabajado en ello durante su ausencia. Finalmente, se encontraron frente a una puerta gigantesca, con protección antimagia. Anos la abrió sin esfuerzo y encontró el cetro. Mientras tanto, Misha buscaba en una sala contigua un regalo de cumpleaños adecuado para Sasha, y optó por un manto de fénix. Unos minutos más tarde, se encontraron de nuevo con Sasha. Misha le entregó el regalo y le deseó un feliz cumpleaños de todo corazón. Sasha recibió el presente emocionada y prometió conservarlo con honor. Le pidió a Anos que le diera un poco de privacidad para probarse el manto.
Cuando Anos regresó, encontró a Misha sangrando en el suelo. Sasha lo llamó burlonamente un fracasado y afirmó que había sido manipulada por un beso. Sin embargo, Anos notó que Sasha solo había herido su corazón de manera superficial. Cuando ella tomó el control sobre Misha, Sasha amenazó con matarla si Anos intervenía. Explicó que Misha había nacido solo para ser su sirviente y que no tenía derecho a existir por sí misma. Decidida a cambiar la situación, Sasha revocó el pacto existente con un nuevo y poderoso hechizo. Anos se sorprendió de cómo ella podía romper un vínculo tan fuerte. Sasha lo advirtió nuevamente y lo desafió si se atrevía a detenerla. Sasha activó un hechizo de vuelo, decidida a completar su plan, pero Anos la interceptó y curó la herida de Misha. Cuando Sasha activó de nuevo sus ojos demoníacos, Anos notó que reaccionaban de manera extraña. No mostraron emoción cuando Misha le felicitó por su cumpleaños, sino solo al recibir el manto. Se preguntó por qué volvía a activar sus ojos, a pesar de que su plan obviamente funcionaba. Sasha volvió a hacer brillar sus ojos y destrozó las paredes del calabozo, pero Anos reaccionó con su propio rayo destructor y las detuvo en el aire. Misha le suplicó que dejara ir a Sasha. Anos le preguntó a Sasha por sus verdaderas motivaciones, pero finalmente la dejó ir. Cuando Misha intentó ayudarla, Sasha la empujó bruscamente y la llamó una miserable escoria antes de volar lejos. A solas con Misha, Anos le pidió que le contara todo. Misha confesó que desaparecería a medianoche, porque solo era una copia de Sasha, creada mediante magia de fusión. Nunca debió existir y solo tenía 15 años de vida. La mayor parte del tiempo la habían tratado como si fuera aire. Cuando se disculpó por haber sido una carga, Anos la abrazó y le dijo que estaba feliz de haberla conocido. Le pidió que pidiera un deseo. Misha deseó poder vivir felizmente algún día junto a su hermana. Al mismo tiempo, la puerta desapareció en el calabozo ante los ojos de Sasha. Justo en ese momento, Anos y Misha aparecieron ante ella. Anos explicó que Misha quería reconciliarse con ella. Misha preguntó a Sasha si realmente la odiaba. En lugar de dar una respuesta directa, Sasha desafió a Anos a un duelo. Prometió responderle a Misha si Anos lograba controlar sus complejos círculos mágicos. Sasha dibujó círculos mágicos altísimamente complejos, que iban mucho más allá de su propia habilidad. Anos se dio cuenta de que ella pretendía provocar un fallo intencionadamente. Sin embargo, con un solo movimiento, activó su magia y decidió el duelo de inmediato a su favor. Luego, Sasha se mostró dispuesta a hablar con su hermana. Ella recordó cómo Misha siempre había estado a su lado, incluso cuando Sasha aún no podía controlar sus ojos demoníacos. Pero dado que Misha solo era una copia, fue rechazada por los demás. Para salvar a Misha y evitar que desapareciera en su cumpleaños número 15, Sasha había buscado durante años un hechizo que le permitiera a Misha una vida permanente. Sasha explicó que su círculo mágico intercambiaría sus destinos. Sin embargo, para activar ese hechizo, necesitaba la desaprobación de Misha. Todo lo que Sasha había hecho hasta ese momento debía llevar a que Misha la odiara. Solo así tendría Misha el derecho a seguir viviendo, mientras Sasha sacrificaba su propia vida. Finalmente, Sasha lanzó el hechizo Nadelt para intercambiar sus destinos, pero el hechizo falló y comenzó a desvanecerse. Misha le explicó a Sasha que nunca podría odiarla, sin importar lo que sucediera. Sasha quedó profundamente conmocionada y se desplomó desesperadamente, sintiéndose ahora como una mala persona. Le suplicó a Misha que la rechazara para poder salvar a Misha, pero Misha respondió que Sasha permanecería para siempre en su corazón y que jamás la traicionaría. Más tarde, le contó a Anos lo feliz que estaba de haber reencontrado a su hermana y se preparó para pasar al Nirvana. Sin embargo, Anos explicó que había una manera de mantener a ambas con vida. Debía cambiar el pasado. Como Misha y Sasha nacieron originalmente como dos fuentes demoníacas separadas, él podía unir de nuevo esas fuentes, de modo que pudieran existir como gemelas, en lugar de como copia y original. Luego, Anos activó un hechizo de tiempo y anunció que enviaría a las hermanas de vuelta al pasado. Su única esperanza residía en creer en su identidad como rey demonio de la tiranía. Pero aún mientras hablaba, el señor mayor rompió el techo y apuñaló a Anos en el corazón. Las hermanas lo reconocieron de inmediato como el señor del que se hablaba en clase. El señor mayor explicó que las chicas no eran más que recipientes para la resurrección del fundador. Anos preguntó por qué el señor mayor quería resucitar al fundador,
si este estaba justo frente a él, y lo atacó con un hechizo Geo-Gra. El señor mayor se sorprendió de que Anos hubiera sobrevivido, pero Anos le explicó que era inmortal. Luego lanzó la espada del señor mayor y lo estrelló contra la pared. Decidido a continuar con el hechizo del tiempo, Anos activó el hechizo Ride y comenzó a enviar a Misha y Sasha a través del tiempo. En ese momento apareció el guardián del tiempo y anunció que los castigaría por alterar el flujo temporal. Ante los ojos de las hermanas, revivió al señor mayor, haciendo retroceder su tiempo y sanando sus heridas. Le otorgó al señor fuerza adicional, tras lo cual este volvió a atacar. Anos lanzó hechizos de fuego contra el señor mayor, pero este congeló las llamas y las hizo explotar. Luego lanzó una guadaña que atravesó sin esfuerzo los escudos de Anos y lo hirió gravemente. Cuando el señor mayor lanzó otro ataque, Anos desapareció brevemente y reapareció justo frente a él. El señor mayor preguntó cómo era posible, a lo que Anos explicó que solo él era capaz de autodestruirse. Sin embargo, el señor mayor continuó su ataque y ordenó a la temporalidad detenerse. Una fuerza oscura se extendió y congeló todo, incluidas las hermanas. Pero ni siquiera eso pudo detener a Anos. Él explicó que ni siquiera el tiempo tiene influencia sobre la voluntad de un verdadero gobernante. El señor mayor intentó una vez más abrumarlo, pero Anos volvió a crear escudos de protección y lo lanzó a un lado. Finalmente, Anos se dirigió a Misha y Sasha y prometió hacer todo lo posible para hacerlas felices. Utilizó todas sus fuerzas para derrotar a sus enemigos. En ese momento, el hechizo se rompió de repente y apareció una luz dorada. Sasha llamó a Anos para que cambiara su destino. Juntas, las hermanas exclamaron que creían en su reencarnación y que él era el verdadero rey demonio. En el mismo instante, desaparecieron en la luz dorada y regresaron a los cuerpos de sus nuevos yos, listas para rehacer su destino como hermanas. Anos le dijo al señor mayor que estaba listo para terminar la lucha de inmediato. Poco después, se activó una nueva magia, Bro, y Anos sacó su espada de la destrucción. Antes de que el demonio pudiera reaccionar, Anos le apuñaló profundamente en la cara. El demonio se dio cuenta de que no podía regenerarse, y Anos lo aniquiló con otro gesto mágico, haciendo que el demonio explotara al instante. Una vez restaurada la paz, Anos devolvió la vida al viejo Ibis. Le explicó que el demonio y el guardián, que controlaba su cuerpo, habían sido aniquilados. Con un solo toque, Anos le devolvió sus recuerdos y le encargó espiar a los demás señores mayores para descubrir quién había borrado los recuerdos. En ese momento, la luz dorada desapareció. Las chicas se preguntaron si el hechizo había tenido éxito. Anos lo confirmó y las tranquilizó, asegurándoles que ninguna de ellas desaparecería a medianoche. Una vez afuera, Sasha se disculpó con Misha por su comportamiento pasado. Se mostró aliviada de que ambas estuvieran vivas. Como despedida, Anos le regaló a Misha un anillo de hielo con lirios de agua, que era capaz de congelar un mar entero en un instante. Explicó que había encontrado ese anillo en el calabozo y lo consideraba el regalo de cumpleaños perfecto. Al día siguiente, durante la clase, Sasha esperaba con ansias que la maestra anunciara su puntuación perfecta en la prueba del calabozo. En cambio, la maestra anunció la llegada de un nuevo estudiante, a quien calificó como maestro de la espada mágica. En relación con la prueba, también explicó que el cetro especial de Anos había desaparecido. Dado que el cetro no se había verificado antes de su desaparición, solo pudo otorgar 70 puntos al equipo. Misha criticó ese fallo como injusto y enfatizó que mestizos y nobles deberían ser tratados por igual. Sin embargo, la maestra la reprendió severamente y amenazó con expulsarla de la escuela. En ese momento, Anos acusó a un estudiante en particular de haber robado el cetro. Sacó el cetro de su pecho y se lo entregó a la maestra para esclarecer el caso. Después de la clase, Misha agradeció a Anos por haber desenmascarado al ladrón. Sasha reaccionó con celos y le ordenó a Misha que se mantuviera alejada. Misha le explicó a Anos que pertenecía a un grupo llamado Unitarios. Este grupo luchaba por la unión del reino demoníaco y creía que solo el rey demonio podía lograr tal cambio. Le preguntó a Anos si quería unirse a su grupo. Por la noche, cuando las chicas vieron a Anos, quedaron muy impresionadas por su apariencia y se preguntaron cuán grande era realmente su potencial. Al día siguiente, en la arena, los estudiantes intentaron sacar espadas mágicas del suelo. Sasha notó que la espada absorbía las fuerzas mágicas de los estudiantes y que era casi imposible sacar una.
2 demonios emperadores mayores aparecieron y declararon que solo aquellos que pudieran extraer una espada podrían participar en el torneo de las espadas mágicas. Sasha se preguntó por qué Anos no había extraído ninguna de las espadas, pero de repente, Anos hizo que una espada desatara una poderosa aura, y esta voló directamente a su mano sin necesidad de contacto. Impresionado por esta demostración, uno de los mayores lo desafió. Al mismo tiempo, un nuevo estudiante también sacó una espada, y se dieron cuenta de que él era el estudiante de transferencia recientemente anunciado. Cuando el segundo de los mayores atacó al nuevo estudiante, este repudió el ataque sin esfuerzo. Anos derribó al primer de los mayores a continuación. Más tarde, en clase, el nuevo estudiante se presentó como rey y pidió unirse al equipo de Anos. La maestra trató de impedirlo y enfatizó que, como hetero inadaptado, Anos no podía liderar a un noble. Pero Rey refutó esa afirmación y explicó que las reglas de la escuela eran irrelevantes. Anos comentó que eran palabras sabias, pero rechazó la petición de Rey por el momento. Propuso que Rey compitiera primero en otro equipo. Invitó a Misa y a su grupo a unirse a Rey y desafiarlo. Si lograban impresionarlo, reconsideraría la petición. Al día siguiente, la pelea comenzó con el anuncio de un pájaro. Anos explicó a las chicas que se encargaría de Rey, mientras ellas luchaban contra el resto del equipo. Entonces, Misha invocó con su magia un enorme castillo de hielo, lo que sorprendió a Sasha. Misha explicó que esto probablemente se debía al poder del anillo de hielo que había recibido de Anos. Poco después, Anos se encontró con Rey y ambos descubrieron una fortaleza monstruosa en el bosque. Anos se dio cuenta de que Rey apoyaba a su equipo para equilibrar sus fuerzas mágicas. Para hacer el combate más justo, Anos decidió enfrentarse a él, utilizando solo una simple rama como arma. Al mismo tiempo, Sasha luchaba contra un gran monstruo y esquivaba su ataque con espada. Anos le indicó por telepatía que colaborara con Misha para derrotar al monstruo con un hechizo, Geojera. Sasha dudó al principio, porque no se sentía lo suficientemente fuerte, pero Misha activó un hechizo de asedio y convocó un mortero de fuego infernal para atacar al monstruo. Mientras tanto, Sasha preparaba su hechizo definitivo. Cuando Misha disparó el mortero de fuego infernal, su hechizo se fusionó con el conjuro de Sasha, formando una poderosa explosión, Geojera. La fuerza combinada hizo un gran agujero en el cuerpo del monstruo y lo derrotó definitivamente. Mientras Sasha aún se preguntaba de dónde sacaban sus oponentes esa fuerza, Misha la atacó repentinamente por la espalda. Al mismo tiempo, Anos libró un violento intercambio de golpes con Rey. Cuando Rey desenvainó su espada para el ataque decisivo, falló su objetivo, y ambos chocaron nuevamente hasta que Rey finalmente retrocedió. Sasha no se mostró impresionada por el ataque de Misha y reveló su manto de Fénix, pero Misha se mostró confiada en poder seguir manteniendo la ventaja y atacó de nuevo. En ese momento, apareció Misha para apoyar a Sasha. Cuando Misha y el monstruo atacaron simultáneamente, las dos hermanas combinaron su magia de fuego y hielo en una poderosa magia de fusión. Se formó un fuerte tornado que arrastró a Misha y arrojó al monstruo a un lado. Las hermanas se dieron cuenta de que su fuerza unida las hacía notablemente más fuertes. Al mismo tiempo, fuertes explosiones sacudieron el bosque. Las chicas se dieron cuenta de que el combate entre Anos y Rey era tan intenso que sus enfrentamientos dañaban gravemente el entorno. Una ráfaga de viento enorme barrió la zona, y otra colisión levantó un denso polvo. Anos notó que era su primer verdadero combate 1 a 1 desde su reencarnación. Mientras seguían luchando, Rey pensó que finalmente había encontrado un oponente a su altura. Cuando Rey finalmente apareció frente a Anos y quiso dar el golpe final, Anos le permitió cortar una rama, pero justo en ese instante quedó claro que, en realidad, Anos tenía la ventaja. Rey se dio cuenta de que habría sido derrotado si se tratase de una espada de verdad. Ante esto, se rindió, pero planteó la pregunta de si acaso no se habían encontrado ya antes, pues Anos le resultaba extrañamente familiar. Anos respondió que él era el Rey Demonio, y dio la bienvenida a Rey como nuevo miembro de su equipo. Esa misma noche, en la casa de Anos, su madre celebraba con gran entusiasmo el creciente círculo que se formaba alrededor de su hijo. Las chicas, en cambio, consideraban su presencia inapropiada y opinaban que debía mantenerse alejada. Al día siguiente, en la escuela, la profesora anunció que Anos y Rey habían sido seleccionados
para participar en el torneo de las espadas mágicas. Les pidió que prepararan sus espadas para ello. Después de clase, Anos le dijo a Ray que le parecía sospechoso que los nobles de la academia lo hubieran nominado para el torneo. En ese momento, apareció Misa, informando que uno de los 7 emperadores demoníacos se encontraba en la Torre de la Unión. Poco después, llegaron al lugar. El emperador, Mel, le explicó a Anos que había esperado su reencarnación durante 2000 años. Aunque una parte de sus recuerdos fue borrada tras su muerte, su alma nunca había olvidado a Anos. Anos sospechó que Avos Dilevia estaba detrás de esos eventos y se preguntó quién lo había elegido para el torneo. Aquella misma noche, al llegar a casa, Anos notó que Misa había cocinado para él. Le recordó el cuidado de una esposa perfecta. Tras la cena, le propuso salir juntos y comentó que ella sería una esposa mejor que Sasha. Misa se llenó de alegría y preguntó a dónde podrían ir. Anos le dejó a ella la decisión. La noche siguiente, visitaron una tienda de maquetas mágicas. Al principio, Anos se mostró escéptico y se preguntó por qué eso sería más interesante que un restaurante. En el interior, descubrió pequeñas casas en miniatura que Misa misma había confeccionado. En el taller, ella le mostró cómo, con su magia de hielo, fabricaba una pequeña maqueta de una comida compartida. Impresionado por sus habilidades, Anos también lo intentó y convocó una versión en miniatura de todo el reino demoníaco. La dueña de la tienda sugirió venderla por 1 millón de AR, pero Anos se negó y se quedó con la maqueta. Más tarde, Misa contempló la maqueta como si fuera un pequeño tesoro. Anos la transformó en un anillo y se lo colocó, diciéndole que podría conservar el anillo para siempre y que deseaba tenerla siempre a su lado. Mientras más tarde comían en un restaurante, apareció de repente una misteriosa gata. Misa reconoció en ella al viejo Lord Ibis. Este le explicó a Anos que el grupo unitario al que pertenecía Misa estaba siendo controlado por un tercero desconocido, sin que los propios miembros lo supieran. Anos le aconsejó que observara el próximo torneo y estuviera atento a posibles trampas. Esa misma noche, Anos y Misa visitaron un hospital. Allí, Anos examinó el entorno hasta que Rey apareció repentinamente y preguntó por qué estaban allí. Anos respondió que solo habían pasado por curiosidad, lo que Rey puso en duda. Rey explicó que su madre estaba enferma y que por eso se quedaba con ella. Como pensaba que la enfermedad era común, Anos se ofreció a curarla con magia. Rey replicó que la enfermedad era incurable, aunque agradeció la oferta. Unos días después, el Lord Ibis informó que algunos de los otros emperadores demoníacos planeaban tenderle una trampa a Anos durante el torneo. Anos decidió entonces utilizar el torneo para desenmascarar a Avos Dilevia. En el estadio, el anunciador presentó al campeón reinante, pero Anos no apareció inicialmente en la arena. El público asumió que se había retirado y se burló de él, calificándolo de cobarde. Sin embargo, Anos esperaba en el túnel para confrontar directamente a Avos Dilevia. Cuando las burlas del público se intensificaron, su madre alzó la voz con fuerza y declaró que su hijo pronto ascendería al trono y demostraría a todos que era el legítimo señor demonio. Al mismo tiempo, su padre apareció en el túnel y le entregó una espada mágica especial, forjada para ese combate. Le explicó que la victoria de Anos demostraría que incluso los mestizos tenían el potencial de llegar a ser señores demoníacos. Al oír las palabras de Misa, Anos decidió que retirarse no era una opción. Declaró que lucharía a través de cualquier trampa. Poco después, corrió hacia la arena, saltó al centro y captó la atención de los espectadores, especialmente de las chicas. Desenvainó su espada y prometió derrotar a su oponente en un segundo, para demostrar que él era el verdadero rey demonio de la tiranía. El campeón inició de inmediato con un fuerte ataque, pero Anos lo esquivó sin esfuerzo y saltó al otro lado de la arena. Furioso, su oponente invocó la convocatoria Demonio Arrasador de Agua, pero Anos la destruyó de un solo tajo de espada. Con solo un empujón, generó una ráfaga de viento que hizo retroceder al campeón, destruyó su espada y finalmente lo derribó. Incluso mientras el pájaro anunciaba a Anos como el vencedor, la profesora se mostró irritada y consideró tomar medidas contra él. Mientras tanto, Anos se encontraba en la sala de espera cuando Ray entró, intentando sorprenderlo con un golpe. Anos paró el ataque con facilidad. Ray sintió internamente que eso aún no era el final. Poco después se despidieron
y Rey prometió vencer a Anos en la final. Al irse, Anos notó el extraño collar que llevaba Rey. Sospechó que tenía relación con el sacrificio que Rey había hecho por su madre enferma. Más tarde ese día, Anos volvió a combatir y derrotó a su siguiente oponente sin dificultad. Los estudiantes comenzaron a preguntarse si realmente podría ganar toda la competición. Esa misma noche, la madre de Anos insistía en guardar su espada durante la noche, por temor a perderla. Anos se la entregó, aunque ella tuvo problemas para cargar con la pesada espada, prometiendo protegerla con todas sus fuerzas. Poco después, Anos, junto con Misa, visitó el hospital, donde encontraron a la madre de Rey. Ella sufría de una enfermedad rara llamada enfermedad mental, que le hacía perder sus poderes mágicos y su energía vital. Anos explicó a Misa que la madre de Rey pronto desaparecería, pues era mitad espíritu y mitad demonio. Misa se preguntó cómo podía Rey ser noble si su madre era una mujer mestiza. Anos sospechó que tal vez ella ni siquiera era su madre biológica, y se preguntó si, de alguna forma, se podría salvar. En ese momento, la mujer despertó y reconoció quién estaba frente a ella. Explicó que Rey hablaba a menudo de Anos, incluso cuando ella estaba inconsciente la mayor parte del tiempo. Anos le preguntó si era consciente de que Rey servía como rehén para la organización de los realistas. Ella confirmó esto y explicó que era la única forma de asegurar su tratamiento. Anos consideró si podría curarla. Sin embargo, la mujer dijo que, como ser mitad espíritu, solo podría existir mientras se creyera en su fuente. Habló de Rey, diciendo que siempre había sido un niño especial. Le encantaba luchar con espadas, pero a menudo se sentía triste por no encontrar un oponente a su altura. Hasta que conoció a Anos. Anos estaba convencido de que podría vencer a Rey, pero no quería que la madre de Rey perdiera la vida en el proceso. Por ello, decidió lanzar un hechizo. Le pidió a Misa que, con su magia espiritual, captara la fuente de la mujer. Le advirtió que podría destruirlas a ambas si consumía toda su fuente. Misa, consciente del peligro, aceptó ayudarla. Al activarse el hechizo, la fuente de Misa comenzó a transferirse a la mujer. Mientras tanto, la madre de Anos y algunas chicas regresaban a casa. De repente, la profesora apareció y anunció que el comité organizador del torneo se haría cargo de la espada de Anos para la final. La madre de Anos, desconfiada, se retiró. La profesora entonces atacó violentamente, lanzando una poderosa bola de energía que casi aniquiló a la madre. Al quedar herida, la profesora lanzó un ataque aún más fuerte. Las chicas erigieron una barrera mágica para protegerse, pero la fuerza de la detonación las derribó. Al ver a las niñas heridas, la madre reprendió a la profesora y le preguntó por qué atacaba a sus propios estudiantes. La profesora, sin embargo, las calificó de miserables mestizas que no deberían estar en la escuela. Continuó, diciendo que se vengaría de Anos, porque había derrotado y humillado a su hermano en la arena. Para ella, no importaba si los demás morían, pues no eran nobles. Impulsada por su creciente furia, la profesora desató una energía aún más poderosa. Las chicas continuaron defendiéndose. Una de ellas instó a la madre de Anos a huir. La profesora la despreció y fortaleció su hechizo hasta el punto de que la barrera casi se rompiera. Finalmente, lanzó un conjuro de fuego para aniquilar a las niñas, poniendo en llamas el entorno. Cuando su ira se intensificó, la profesora lanzó una última ola de energía que rompió la protección de las chicas. Las niñas colapsaron gravemente heridas. La profesora volvió a concentrar energía y atacó directamente a la madre de Anos. Pero en ese instante, Anos apareció, interceptó el ataque y ató a la profesora con un hechizo. Anos sanó de inmediato las heridas de su madre y revivió a las chicas. Elogió su valor y prometió no olvidarlas jamás. Luego se dirigió a la profesora y declaró que la castigaría por sus fechorías. De repente, ambos desaparecieron y reaparecieron en la arena para evitar que la profesora escapara. Anos la atravesó con su espada y le dio una elección. Su vida sería perdonada si la reconocía como rey demonio de la tiranía. Con fuertes dolores, ella lo llamó el rey demonio. Sin embargo, Anos notó que sus palabras no eran sinceras y que solo imploraba por su vida. Entonces, la desterró al infierno. Poco después, lanzó otro hechizo y la devolvió en un nuevo cuerpo. Le explicó que ahora era una demonina mestiza y que debía olvidar su linaje noble. Horrorizada por ese cambio, la profesora intentó quitarse la vida. Anos le explicó, sin embargo, que debido a una maldición, siempre volvería al mismo cuerpo,
sin importar lo que sucediera. Luego desapareció de la arena. En el hospital, Rey apareció y vio a Misa ocupándose de su madre. Le preguntó qué hacía allí. Misa le explicó que compartía sus poderes con su madre para salvarle la vida y liberar a Rey de las garras de los realistas. Impresionado por su dedicación, él le advirtió que estaba cediendo demasiada de su fuente. De pronto, Rey la aturdió dándole un golpe para impedir que hablara más, y la colocó cuidadosamente en el sofá. En ese momento, la madre de Rey despertó. Le dijo que estaba dispuesta a descansar en paz y que se sentía feliz de haberlo encontrado, tras haber sido rechazada por su familia. Afirmó estar orgullosa de haber sido su madre. Poco después, se desmayó. Rey salió del cuarto, contento de haberla visto una vez más. Poco después de que Rey se fuera, apareció Anos en la habitación. Notó cómo Rey abandonaba el hospital. Al día siguiente, ambos se enfrentaron finalmente en su combate. Cada uno llevaba una pulsera Spirit Drain, que limitaba sus poderes mágicos. El duelo comenzó, y Rey atacó directamente a Anos, apenas esquivando la espada de este. Sus espadas se encontraron, y Rey preguntó cómo podía ser tan fuerte Anos a pesar de la pulsera. Admitió que su propia pulsera no era más que un adorno común, y explicó que no tenía intención de matar a Anos. Sin embargo, las espadas, ligadas por contrato, perforaron la fuente de Rey y lo llevaron al borde de la muerte. Rey le explicó a Anos que con ello había destruido su contrato con los realistas y que su madre moriría pronto. Creía que su vida terminaría en cuanto las espadas destruyeran completamente su fuente. Le pidió a Anos que no lo arrastrara al abismo, y sin embargo, prometió darle una última sorpresa, antes de dar su último suspiro. Anos desafió a Rey a darlo todo. Rey se lanzó al ataque, y ambos lucharon a una velocidad que ya no se podía seguir a simple vista. Rey esquivó la hoja de Anos, lo golpeó en el brazo y retrocedió, solo para volver a atacar en un instante, cortándolo en varias ocasiones. Sus espadas se encontraron nuevamente y chocaron con un tintineo. Anos le asestó un tajo a Rey, mientras Rey intentaba al mismo tiempo asestarle un golpe. En el siguiente choque, Anos perdió su brazo, pero en ese mismo instante, la espada de Rey se quebró cuando Anos le atravesó el corazón. De repente, se activó un hechizo y el suelo bajo ellos se hundió. Cayeron profundamente, en un nivel carcelario dimensional. Anos observó un pájaro, el mismo que había estado en la arena. El pájaro se transformó en el viejo Elder Mels. Mels declaró que había esperado durante mucho tiempo para vencer a Anos, y que esa era ahora su oportunidad. Dado que el poder mágico de Anos ya estaba reducido a la mitad por el brazalete Spirit Drain, Mels estaba convencido de que podría eliminarlo sin dificultad. Dos demonios emperadores mayores aparecieron a través de un portal para ayudar a Mels. Sin embargo, Anos se mantuvo tranquilo. Rey atacó a los dos mayores en un instante y los venció antes de que Anos pudiera congelarlos con el hechizo Rivine. Mels se sorprendió de que Rey aún estuviera vivo. Rey explicó que con el último golpe, Anos había destruido el contrato de la espada. Aún así, Mels se mostró confiado en su victoria. Abrió un portal distorsionado dimensional y les mostró a la madre de Rey, que estaba atrapada en él. Prometió liberarla y curar su enfermedad si Rey se sometía nuevamente a los realistas. Rey reaccionó de inmediato, arrojó su espada y saltó directamente hacia el portal, pero Mels, decidido a destruirlos, hizo aparecer más portales de los cuales brotaba oscuridad. Anos reconoció la oscuridad de inmediato. Era la misma energía oscura que había utilizado hace 2 millones de años para separar los 4 reinos. Mels dirigió la oscuridad contra Anos, pero esta rebotó en su escudo protector. Lo intentó de nuevo, pero la oscuridad no pudo penetrar el escudo. Finalmente, Mels gritó que Anos estaba atrapado y agitó una de sus manos para capturarlo. Cuando su plan fracasó, Mels entró en pánico y huyó por un portal. Al mismo tiempo, la oscuridad intentó romper la protección de Anos, mientras que ante Rey se abría otro portal. Para protegerlo, Anos lanzó un hechizo antidemonios. Detrás del escudo mágico, le explicó a Rey que este había sobrecargado sus poderes y le preguntó si podía apoyarlo. Rey le suplicó a Anos que creara una gran espada imbuida con el hechizo antidemonios para destrozar la oscuridad. Ante sus ojos, la espada se formó, y Rey se mostró confiado en poder escapar del reino de la penumbra con ella. Cuando levantaron el escudo, Rey golpeó la oscuridad con la espada, pero el ataque fue rechazado, y la espada se quebró. Rey fue empujado hacia atrás, y estuvo a punto de convertirse en piedra. Anos evitó esto a tiempo,
En el momento en que la situación parecía sin salida, Rey se autodenominó un fracasado, sintiéndose merecedor de ser abandonado. De repente, la madre de Rey despertó y le ofreció su ayuda. Él temía que, al hacerlo, ella desapareciera para siempre, pero ella lo calmó y prometió quedarse a su lado siempre. Entonces, se transformó en una poderosa espada. Con esa nueva arma, Rey destrozó la oscuridad y se abrió paso. Nada lo detuvo hasta que se encontró frente al portal y, con un colosal rayo de luz, se lanzó a través de él. Con ello, destruyó la oscuridad y rompió la dimensión de Melz, que se suponía era impenetrable. Cuando la oscuridad fue vencida, su madre recuperó su forma humana y declaró que estaba orgullosa de él. Poco después, desapareció ante sus ojos. Rey quedó conmocionado, pero Anos le prometió que sería posible resucitar a su madre. Sin embargo, el Elder Melz no estaba vencido. Empezó a crear una nueva dimensión de oscuridad para destruirla de una vez por todas. Pero antes de poder llevar a cabo su plan, Anos apareció detrás de él. Melz se sorprendió y se preguntó cómo había podido Anos penetrar en su espacio absoluto. En su desesperación, Melz encerró a Anos en el hechizo Bono Levan, que explotó de inmediato. Pero Anos quedó ileso. Melz lo intentó de nuevo, creando un dominio de oscuridad aún más potente, pero Anos también disipó ese intento sin esfuerzo. Asombrado, Melz se preguntó cómo Anos podía sobrevivir a todo esto. Anos invocó su poderosa espada y declaró haber recuperado toda su fuerza. Con un solo tajo, rompió la protección de Melz y le puso fin de manera definitiva. Melz pensó que había esquivado el ataque de Anos, pero de repente cayó al suelo. Confundido, se preguntó cómo había logrado Anos golpearlo de todos modos. Anos le explicó que era imposible escapar de su hoja. En pánico, Melz intentó abrir un portal, pero este se quebró de inmediato. Más portales aparecieron y también se desintegraron al instante. En total, miles de portales se hicieron añicos uno tras otro. Anos volvió a atacar y mató a la criatura oscura que había poseído el cuerpo de Melz. Con ello, la mente de Melz regresó. Una poderosa columna de luz se extendió y restauró la arena destruida. Melz le explicó a Anos que después de su último encuentro, había sido asaltado en la torre, y desde entonces no había tenido control sobre su propia mente. Poco después, los otros dos demonios emperadores mayores emergieron del suelo. Anos descubrió que sus espíritus se habían fusionado y habían sido poseídos por Avos Dilevia. Se dispuso a revivirlos, pero antes de que pudiera hacerlo, sus fuentes fueron eliminadas por un repentino rayo de energía. Una figura misteriosa apareció en la oscuridad. Al mismo tiempo, el hechizo se disipó y los estudiantes en la arena se preguntaron quién había ganado el duelo. Cuando el humo se despejó, encontraron a Rey inconsciente, mientras Anos era declarado el vencedor. En su discurso de triunfo, Anos enfatizó que su espada había hecho el trabajo principal y nombró a su padre como héroe nacional. Luego se dirigió a Rey para curar sus heridas y notó la tristeza del joven por la pérdida de su madre. Inmediatamente, Anos resucitó a la madre de Rey, y Rey se llenó de dicha al volver a estar unido a ella. Esa noche, Sasha le regaló a Anos una espada en honor a su victoria. Le explicó que siempre había creído en él y prometió permanecer a su lado para siempre. Al día siguiente, en clase, se presentó una nueva profesora. Explicó que sustituiría a la anterior, quien había desaparecido de la escuela de manera misteriosa. La profesora también anunció que la clase viajaría al reino de los humanos para participar en una clase interacadémica en la Academia de Héroes. Como muchos estudiantes nunca habían pisado el reino de los humanos, se preocuparon de si allí estarían seguros o si podrían correr peligro. Después de la clase, Anos decidió entrenar a sus amigos. Sospechaba que tal vez tendrían que enfrentarse a héroes reencarnados y quería prepararlos. Misha forjó para Rey una espada de hielo y Rey utilizó el hielo para lanzarse sobre Anos con un salto e intentar atacarlo. Pero Anos destrozó la espada de Rey sin esfuerzo y lo derribó. Luego lo calificó de débil e incapaz de defenderse en una situación real. Esa misma noche, el Elder Melez, también llamado Melaz, informó a Anos que, aunque había revivido a los otros dos viejos emperadores, había descubierto que sus recuerdos habían sido completamente borrados. Sospechaba que el reino de los humanos era el responsable. Además, informó a Anos que la Academia de Héroes posiblemente estaba formando a héroes reencarnados para, algún día, librar una guerra contra el reino demoníaco.
Algunos días después, los estudiantes estaban listos para viajar al reino de los humanos. Sin embargo, Anos los teletransportó allí en un solo instante. Una vez que llegaron, comenzaron a explorar la ciudad. Los estudiantes se dieron cuenta de que el reino de los humanos era muy diferente del reino infernal, mientras que Anos notó que los humanos vivían en paz. Cuando llegaron a la Academia de Héroes, se encontraron con una chica que, con curiosidad, preguntó de dónde venían. Después de enterarse de que el grupo provenía de la Academia del Rey Demonio, se presentó como Eleanor, una estudiante de los cursos superiores. Anos le explicó que estaba interesado en las leyendas sobre sus héroes. Eleanor se ofreció entonces a mostrarles la escuela. Durante el recorrido, llegaron a un cuadro. Anos le dijo a Sasha que, en su historia, era conocido como el héroe Canon. Ese mismo día, en el auditorio, se presentaron los profesores de la Academia de Héroes. Era Diego, el director del curso interacadémico. Primero, hizo aparecer varios objetos sobre las mesas. Luego, explicó que los estudiantes debían presentar su magia en una demostración de bienvenida. El director de la Academia de Héroes eligió a Leno como su representante, mientras que la profesora de la Academia del Rey Demonio escogió a Revest. Leno realizó una demostración de magia heroica sobre una espada oxidada, la cual se regeneró y destrozó una estatua. Los espectadores quedaron impresionados. Revest intentó entonces mostrar su propia habilidad, pero su hechizo falló y se desintegró en el aire. Cuando lo intentó de nuevo, nuevamente no sucedió nada. Leno entonces hizo comentarios burlones y declaró que la Academia del Rey Demonio estaba compuesta únicamente de fracasados. Anos reveló por su parte que habían utilizado un hechizo llamado Lead y Break, que sellaba la magia demoníaca. Con un pequeño gesto, Anos disolvió el hechizo. La magia, que hasta entonces había estado reprimida, se liberó y se transformó en una rata que, alimentada por la energía concentrada, creció hasta convertirse en un monstruo. Anos resolvió el problema rápidamente haciendo desaparecer al monstruo y, ante los ojos de todos, creó una espada sagrada. El director de la Academia de Héroes se mostró visiblemente impactado. Leno declaró entonces que Anos era, en efecto, el renacido rey demonio de la tiranía. Esa noche, el mayor Ibis informó a Anos que en los libros de historia humanos no había ninguna referencia a la muerte del héroe Canon. Había descubierto que los alumnos de la Academia de Héroes eran instruidos con historias falsas, según las cuales, al reencarnarse, Anos atacaría el reino humano y el héroe Canon vendría a salvarlo. Anos llegó a la conclusión de que, en realidad, el reino humano estaba encaminado hacia la guerra, y se preguntó quién estaba difundiendo esa desinformación. Al día siguiente, los estudiantes se reunieron en el océano para la prueba interacadémica. Anos notó que Eleanor no estaba presente y sospechó que podría haber sido capturada. El director de la Academia de Héroes explicó que la prueba se realizaría bajo el agua y expresó la esperanza de que la Academia del Rey Demonio, al menos, pudiera ofrecer alguna resistencia. Un estudiante mayor se ofreció entonces, declarando que estaban listos. Pero Anos replicó que, aún así, perderían, y rechazó el desafío. Revest estaba convencido de que él era el único que podía representar adecuadamente a la Academia del Rey Demonio en la prueba. Además, siendo el favorito de la profesora, se propuso a sí mismo. La profesora aceptó, con la esperanza de que defendieran el honor de la Academia. Comenzó la prueba, y la Academia de Héroes erigió una fortaleza submarina. Al poco tiempo, los estudiantes de la Academia del Rey Demonio dejaron de percibir la energía mágica de sus oponentes. Un estudiante notó que sus hechizos estaban bloqueados. Varios alumnos nadaron hacia la base enemiga, pero una fuerte corriente de agua los arrojó de regreso. Cuando otro estudiante intentó contactar a Revest, no tuvo éxito. Descubrió a uno de los héroes y lanzó un hechizo, el cual fue anulado de inmediato. Una ola de agua lo arrastró. Leno ordenó a su equipo que avanzara directamente hacia el castillo de la Academia del Rey Demonio. Sasha se dio cuenta de que los estudiantes mayores habían caído en una trampa y que no tenían ninguna posibilidad de ganar la prueba. La profesora observó que el agua estaba impregnada de energía sagrada. Anos constató que la Academia de Héroes podía extraer una cantidad infinita de energía sagrada del lago. 3 héroes se acercaron a la fortaleza de la Academia del Rey Demonio. Revest y su equipo lanzaron un poderoso hechizo y desataron una inmensa energía oscura.
Sin embargo, los héroes erigieron un escudo protector, que rechazó todo el ataque. A continuación, activaron un hechizo triangular, que engulló por completo el castillo. Otro héroe invocó una gran espada sagrada, y destruyó todo a su paso, hasta que incluso el indicador de transmisión mágica se apagó. La profesora quiso pedir al director de la escuela que cancelara la prueba, pero él se negó, y le aconsejó que siguiera observando el espectáculo. Cuando ella misma se dispuso a dirigirse al lago, Anos la detuvo, y se ofreció a rescatar a los estudiantes. Anos lanzó un hechizo que elevó al grupo fuera del agua. Los alumnos resultaron gravemente heridos. La profesora intentó curar a Revest, pero su hechizo no surtió efecto. Anos quiso intervenir, pero Revest rechazó su ayuda, afirmando no necesitar apoyo. Anos replicó que, probablemente, la profesora sería despedida si Revest moría, y le exigió que dejara de lado su orgullo. Finalmente, Revest mostró un artefacto mágico, con el que la Academia de Héroes controlaba el agua. Le pidió a Anos que lo vengara, y derrotara a la Academia de Héroes. Anos curó la herida de Revest, y prometió encargarse del asunto. Poco después, desafió a los héroes a una nueva ronda, a lo que ellos respondieron con seguridad. Anos lanzó el hechizo, Geoc Grace, apuntó al lago, y hizo que toda el agua se evaporase de un solo golpe poderoso. El valle, antes inundado, se secó por completo. Los héroes lo siguieron hacia el valle seco, convencidos de que volverían a ganar fácilmente. Anos inició el combate y utilizó el hechizo Geoc Gra para destruir a la Academia de Héroes. Sin embargo, un fuerte escudo de protección repelería su ataque. Una nueva estudiante apareció y destrozó el ataque con un tajo de espada. Anos explicó a su equipo que ese escudo debilitaba la magia de sus oponentes y que solo tendrían una oportunidad si lograban destruir la barrera. Misa sugirió crear un castillo dentro de la barrera para igualar su poder de combate. Anos se ofreció a llevarlos allí, y desaparecieron al instante en su interior. Pero Misa se sintió incómoda por el efecto de la barrera, por lo que Anos la sanó con un hechizo. Luego, Misa activó el poder de su anillo, y creó 3 castillos gigantes que brotaron del suelo. Al ver esto, los héroes se dieron cuenta de que sus oponentes eran mucho más fuertes de lo que habían supuesto. Apareció una nueva estudiante. Leno declaró que ella era la 4ª reencarnación de Canon, y que se llamaba Cesa. Lanzó un hechizo de hielo contra Misha, pero Anos se interpuso para protegerla, y fue atado por cadenas de hielo. Con un hechizo de rayo, Juras destruyó las cadenas y se liberó. Cesa apareció justo frente a él, pero otro hechizo, Juras, provocó una explosión que la hizo retroceder. Al mismo tiempo, La, el tercer héroe, se recuperó y ardía de sed de venganza. Sasha se interpuso en su camino y declaró que ahora ella era su oponente. Se sucedieron una serie de explosiones, y aunque al principio la esquivó los golpes, finalmente ella logró arrebatarle un artefacto mágico. Cuando la lo notó, se lanzó sobre ella, invocó su gran espada y partió el hielo frente a él para recuperar el artefacto. Balanceó su espada y encerró a Sasha en una barrera que amenazaba con matarla. La volvió a atacar, pero de repente, su propia sangre explotó y colapsó. Solo entonces comprendió que el artefacto estaba infectado con un hechizo oscuro. Sasha destruyó la barrera y se liberó. La quedó atónito. Mientras tanto, Cesa intentó acercarse a Anos por la espalda, pero él bloqueó su ataque. Decidida a no rendirse, Cesa volvió a atacar y comenzó a moverse por el aire mientras blandía su espada. Apuntó al rostro de Anos y, finalmente, le asestó una estocada con la punta de la hoja. Pero Anos repudió el ataque y la lanzó al suelo. A pesar de la situación, los héroes decidieron abandonar sus principios. Misha se retiró, mientras Cesa activó un hechizo mortal y se lanzó contra Anos. Con ello, se sacrificó y explotó, pero Anos permaneció impasible y declaró que él era un dios inmortal. Cesa volvió a atacar y trató de distraerlo con otro hechizo. Sin embargo, Anos vio a través del engaño y destruyó su fuente. En ese momento, escuchó la voz de Eleanor, que le ordenaba que acudiera de inmediato al santuario. Envió a Misha por delante, y ella pronto llegó a una sala ancestral. De repente, el director atacó y lanzó una descarga de energía contra ella, la cual apenas logró desviar.
El director invocó una espada y lanzó un hechizo que destruyó su escudo protector. Aprovechó la ocasión para herirla. Declaró que el rey demonio había causado una guerra hace 2000 años y que ella debía ser castigada por esos crímenes. Mientras perdía cada vez más el control, amenazó con destruir la academia del rey demonio y matar a todos sus estudiantes. Pero Anos atravesó su cuerpo con un poderoso ataque y lo arrojó contra la pared. Luego sanó la herida de Misha y disolvió al director en vapores oscuros, hasta que éste desapareció. Poco después, Anos lo llamó de nuevo y exigió una explicación de por qué había convertido una simple prueba en una guerra. Cuando el hombre guardó silencio, Anos lo transformó en una bestia mediante un hechizo. El director pensó que podría aprovechar su nueva forma a su favor y ordenó a sus estudiantes que atacaran la academia del rey demonio. En el proceso, invocó una luz que contenía la orden de honrar al caído héroe Canon. Anos y su equipo lograron escapar de los ataques de los monstruos de ojos rojos, pero de repente, la luz se apagó, y el director se preguntó por qué no se había producido ninguna explosión. Anos le explicó que había detenido el tiempo justo antes de que la explosión se desencadenara, y tomó su fuente. Anos levantó a Misha y la llevó a un lugar seguro. Poco después, llegaron al santuario y Anos preguntó a Eleanor por su verdadera identidad. Ella le explicó que no era una persona normal, sino magia en forma humana, creada mediante un hechizo prohibido. Anos lo encontró plausible, dado que las heridas de los héroes se curaban de manera inexplicable una y otra vez, y había un extraño murmullo en el ambiente. Para liberar a Eleanor, rompió la barrera de cristal con sus ojos demoníacos y le arrojó su uniforme. Entonces, ella activó un hechizo que disolvió la barrera exterior y hizo visibles varios clones que estaban atrapados en burbujas. Eleanor explicó que esos clones habían sido creados por su propia magia y que la academia los utilizaba precisamente para eso. El comandante Canon, un conocido enemigo del reino demoníaco, había desarrollado este proceso hace 2000 años. Quería destruir el reino demoníaco y fundó la Academia de Héroes para mantener viva la guerra. Sin embargo, el propio héroe se opuso más tarde a ese plan y fue asesinado por su propia gente. Eleanor desafió a Anos a destruirla para que nunca más pudiera crear clones. En ese instante, un clon del director entró al santuario y declaró que los héroes y él se renovarían una y otra vez mientras Eleanor existiera. De repente, 3 emperadores demoníacos irrumpieron por la puerta y Ausdelia extrajo la espada sagrada del héroe. Cuando el director, en pánico, disparó una descarga de energía, una esfera negra absorbió toda la energía, llegando a tragar incluso a los hombres. Esa misma noche, apareció un holograma del director, quien proclamó a los humanos que el rey demonio de la tiranía había reencarnado y que había declarado la guerra al reino humano. Simultáneamente, otro holograma mostró a Aos en el reino demoníaco, afirmando que el reino humano era corrupto y debía ser exterminado. Al día siguiente, Sasha y Misha se enfrentaron al ejército demoníaco en la frontera para detenerlo. Al mismo tiempo, Rey combatía en el bosque, en la frontera este, y derrotaba a varias tropas para impedir un ataque al reino demoníaco. Al borde del reino demoníaco, Anos declaró a los emperadores mayores que se enfrentaría personalmente a Aos. Para intimidar a las tropas, hizo que las llamas se encendieran sobre el campo de batalla. Cuando los mayores surgieron en medio del fuego, los soldados al principio los confundieron con fantasmas. Pero entonces, Anos se adelantó y se proclamó el verdadero rey demonio. Los soldados, sin embargo, no le creyeron y lo consideraron un impostor. Cuando intentaron atacarlo, él partió el suelo hasta la fortaleza con un solo paso. Poco después aparecieron otros 3 mayores, pero Anos desapareció en dirección a la fortaleza. Unos instantes más tarde, San Melaz lo informó mediante telepatía de que los 3 mayores habían quedado inmovilizados, pero que la fuente de Aos no residía en ellos. Mientras tanto, Aosgia se aproximaba a la frontera, pero fue detenido por una barrera mágica. Anos apareció frente a él. Inmediatamente, Aos invocó su espada sagrada y lanzó un ataque. La colisión de sus fuerzas desató una inmensa onda de energía. Anos intentó apoderarse de su fuente, pero Aos retrocedió. Impresionado por su velocidad, Anos sospechó que él podría ser el héroe Canon.
Cuando lo confrontó, Aos se quitó la máscara y reveló que en realidad era Rai. Rai se preguntó cómo Anos había descubierto su secreto. Anos explicó que el collar en forma de concha, que él había comprado hace unas semanas, era una señal conocida únicamente por el héroe Canon. Quería saber cómo Rai podía empuñar tanto la espada demoníaca como la sagrada, y por qué había decidido convertirse en enemigo. Rai explicó que, tras su muerte, los humanos habían ideado un plan para destruir al rey demonio antes de su reencarnación. Decepcionado por la traición de los humanos, Rai decidió cambiar el destino. Asumió el rol del rey demonio para ser sacrificado en lugar de Anos y así forjar la paz entre los reinos. Comenzó el combate. Rai atacó con su espada y lanzó bolas de fuego, pero Anos desvió los ataques y destruyó una de las fuentes de Rai. A pesar de las pérdidas, Rai continuó luchando, pero Anos invocó un poderoso hechizo que convocó un mar de agua, el cual tragó a Rai, costándole otra fuente. Aún debilitado pero inflexible, Rai finalmente impactó a Anos. Sin embargo, Anos contrarrestó con el hechizo Geog Gra, quemando a Rai y destruyendo su cuarta fuente. Antes de que Rai pudiera atacar de nuevo, Anos intervino directamente en su cuerpo y destruyó su quinta fuente. Rai cayó al suelo, quedándole solo una fuente. Anos le dijo que no ganaría este combate, pero Rai siguió creyendo en su victoria y convocó una segunda espada sagrada. El ejército demoníaco empezó a retroceder, pero el director, enloquecido, no quiso aceptar la paz. Ordenó a sus soldados atacar a los demonios. De repente, un hechizo se activó sobre el ejército de Cesa. En ese momento, apareció Eleanor y trató de poner fin a la guerra. Sin embargo, el director afirmó que la aniquilación total de los demonios era el único camino hacia la paz. Lleno de ira, emanó una energía oscura y misteriosa. En ese instante, una parte de su alma se levantó de su cuerpo y se transformó en un poderoso hechizo que comenzó a hipnotizar al ejército, obligándolos a seguir luchando. De pronto, apareció Jurga, un viejo comandante que había traicionado al héroe hace 2000 años. Declaró que había regresado para destruir de una vez por todas al reino demoníaco. Rai se interpuso en su camino y atacó, pero su tajo con espada se desvaneció sin dejar rastro. Justo en ese momento, Sasha y Misha aparecieron, decididas a detener a Jurga. Al tomarse de las manos, se fusionaron mediante un poderoso hechizo en un único ser. Jurga lanzó varias descargas de energía, pero la joven las disipó sin esfuerzo. Cuando Jurga intentó invocar un hechizo de autodestrucción sobre el ejército de Cesa, la chica lo bloqueó de inmediato. Rai aprovechó la oportunidad y derrotó a Jurga con un golpe certero. Al mismo tiempo, Misa conjuró una burbuja protectora, pero Rai la perforó, haciendo que la energía se transfiriera a los clones. Eleanor retuvo a los clones restantes, impidiendo que alcanzaran al ejército demoníaco. Cuando las cadenas se rompieron, Jurga dejó que el ejército se alzara. El héroe comprendió que no podía encapsularlos a todos con una burbuja. De repente, una luz poderosa se extendió sobre el reino, y los clones cayeron al suelo. Anos apareció a tiempo para salvar la situación. Jurga se preguntó cómo era posible que Anos se hubiera reencarnado tan rápidamente, a pesar de haber perdido su fuente. Anos explicó que había activado una magia primordial y había utilizado el ataque del héroe como origen para restaurar su fuente. Jurga, convencido de que podría destruir a Anos de una vez por todas, lanzó un hechizo que absorbía almas humanas para transformarse en un caballero poderoso. Con su nueva espada atacó, pero el héroe apartó la arma. Anos dijo que era el momento de eliminar la causa de las guerras. Jurga volvió a blandir su espada, pero Anos bloqueó el ataque y arrojó al caballero al bosque. Mientras Anos sujetaba a Jurga, encendió un fuego. Jurga reaccionó con una explosión que envolvió el campo de batalla en humo. Anos decidió entonces invocar un hechizo aún más potente y comenzó a extraer energía de las chicas. Jurga, sin embargo, se creía superior y convocó millones de lanzas de luz que disparó contra el ejército. Eleanor protegió a los soldados con un gran escudo y les ordenó retirarse. Anos le dijo que los reinos ya no necesitaban guerra. Jurga cayó al suelo y Anos invocó su espada. Jurga y su ejército trataron de evadir los ataques, pero finalmente la hoja se hundió profundamente en el cuerpo de Jurga. Y por un breve momento, un resplandor dorado se iluminó en el cielo antes de desvanecerse. Las gemelas, Sasha y Misha, se separaron nuevamente,
y se alegraron de ver a Anos con vida. Poco después, Anos se acercó a Eleanor y le recordó su promesa. Lanzó un hechizo sobre su fuente y le dijo que ahora formaba parte de su magia. Finalmente, le prometió protegerla para siempre.